Bien, buenos días, estimados alumnos y alumnas. Continuando con el tema que estábamos viendo en la clase anterior, que tiene que ver con la engorda corral o feedlot, llegamos hasta la parte donde se hablaba de cuánto, qué animales, ¿cierto?, eran los más apropiados para una engorda. En realidad, cualquier animal es posible usar en una engorda, pero decía que lo más importante eran los gustos del consumidor y los gustos del mercado. Continuando con el tema, después, ¿cierto? Esta engorda a corral tiene otro punto que tiene que ver con los alojamientos e instalaciones. La engorda en feedlot, dice acá, requiere instalaciones que proporcionen un ambiente adecuado para que los animales puedan redituar los beneficios máximos sobre el costo de la inversión. Redituar significa que puedan los animales devolver en utilidades, ¿cierto? En ganancias, la inversión que se hace en, eh, en, eh, en la infraestructura que se haga. Ahora, el tipo de instalaciones a utilizar va a depender principalmente del clima de la zona, porque el clima va a definir los requerimientos de sombra, de generar cortavientos, ya poner techo y también el tipo de piso que se use. De acuerdo a un autor, ¿cierto? Un investigador, Churk, dice que se reconocen varios tipos de feedlot, los que se clasifican de acuerdo a los medios de instalaciones que dispone. Esto es como una clasificación básica. Primero está el corral abierto, que no tiene protección de techo lateral. Es un corral abierto, totalmente abierto, ¿ya? Después viene un corral abierto con cortavientos, es decir, tiene protección contra el viento en uno o más lados. Y esto es súper importante porque una de las cosas que más enfría a los animales y hace que engorden menos, porque al comer ellos gastan calorías, y si esas calorías las gastan en mantener la temperatura y no en engordar, eso se da principalmente por el viento. El viento lo complica harto el tema de la engorda. Por eso es que en lugares donde hace frío, a lo mejor no llueve tanto, pero hay mucho viento, es bueno colocar cortavientos. Y a veces el cortaviento va a ser una alameda, por ejemplo, una correa de árboles, ¿ya? Y eso va a proteger muchísimo a los animales. Después, siguiendo ese corral abierto con techo, chuta, corral abierto con techo, dice que tiene una cubierta o albergue para protección superior y lateral en al menos dos lados, ¿ya? Es decir, un galpón, ¿cierto? Y que tiene cerrados dos lados, ¿ya? Es un galpón en el fondo. Eso también ayuda a proteger bastante. Y el último es la estabulación completa, que puede ser una estructura no aislada, cerrada hasta por tres lados, o una estructura aislada totalmente cerrada y con ventilación forzada, es decir, con sistemas de extractores de aire. Hasta ese nivel se puede llegar, pero obviamente que eso va a depender de las ganancias que genere el sistema y de la demanda que tenga, ¿ya? Bien, el último punto, el penúltimo punto que vamos a ver tiene que ver con el manejo general de la alimentación. En la alimentación en un fildo se recomienda que se usen diferentes raciones para las distintas etapas de la engorda. Para ello, primero se suministra una ración de recepción en el periodo de cuarentena o periodo en que los animales permanecen aislados y en observación para detectar posibles enfermedades infectocontagiosas. Ya, eso es antes de llegar a la engorda, cuando uno compra un lote de animales, esos animales les da una ración de recepción, ¿cierto? Y los mantiene aparte, aislados, para una especie de cuarentena, para que si alguno viene con alguna enfermedad no transmita nada y para detectar posibles anomalías. Ahora, esta ración también sirve para acostumbrarlo al ambiente y a la alimentación que van a recibir en los corrales de engorda. Una vez que llegan a los corrales de engorda, la ración se cambia, es más concentrada que la de acostumbramiento, la primera que le hablábamos de acostumbramiento, y dentro, y dentro de esta ración pueden haber dos tipos, una de iniciación, ¿ya?
que no tiene nada que ver con la de acostumbramiento, una de iniciación y una de engorda propiamente tal. La de engorda es más energética y con ella se pretende obtener un mayor engrasamiento del animal y completar el acabado. El acabado significa cuando el animal ya llega al peso que debe tener de acuerdo a la raza y que ya, ¿cierto? Hacerlo, mantenerlo más tiempo es puro meterle grasa, entonces ahí ya como que ya está listo para venderlo. Bueno, otro aspecto importante del feedlot son los aspectos económicos. La engorda intensiva es un sistema que permite obtener animales terminados listos para ser enviados al matadero. Ahora, el peso óptimo de enviar al matadero o de beneficio, que también se llama así, varía con la raza. Por ejemplo, en las razas de doble propósito, como el clavel alemán, ¿cierto? El overo negro, el peso de sacrificio va más o menos en promedio con los 500 kilos de peso. En cambio, en razas de carne, en carne de razas de carne precoces, ¿sí? Como el Hereford o el Angus, el peso de beneficio bordea los 400 kilos. Ahora, debido a que la utilidad depende de los ingresos y los costos del proceso, es importante reducir esto último, es decir, reducir los costos. Ahora, es importante considerar que el costo de alimentación corresponde al 60, al 70% de los costos totales. Por eso es que es importante formular y usar una ración conformada por componentes de bajo costo, es decir, hacer que la ración sea lo más barata posible, pero asegurando el aumento de peso del animal. Ahora, los ingresos en una engorda dependen de varios factores, algunos de los cuales están bajo control del productor, como son la ganancia de peso que se puede lograr durante el proceso, es decir, todo el manejo que yo le hago al animal que permite que vaya engordando, eso el productor lo maneja, si yo soy el productor, yo lo puedo manejar eso dando una alimentación buena o más mala, depende. Y hay otros como la diferencia del precio del novillo gordo y el novillo para engorda, y al diferencial de precio estacional. Esos son temas económicos que no dependen del productor porque son externos. Entonces, comprar barato para después vender caro, eso nadie lo asegura porque va a depender mucho del mercado. Por eso que dice que no pueden ser controlados por el productor. También es importante considerar las formas de comercialización del animal terminado. Existen para ello diferentes conductos. Uno es llevar los animales a las ferias ganaderas, ¿ya? Que eso es menos efectivo o eficiente porque hay comisionistas, hay gente que hay que pagar comisiones, a eso me refiero, y hace que se pierda más plata en el intertanto, porque hay que pagar más costos en el fondo. O lo otro, vender directamente a un industrial de la carne por venta en vara. La venta en vara es cuando se vende el animal faenado y se pesa faenado, entonces se descuenta todo lo que las pérdidas por fecas, por cueros, por tripa y todas esas cosas. Ahora, la venta en vara, según este apunte, dice que se recomienda cuando el lote de animal es parejo y de buena calidad, ya que se tranza, es decir, se trata el animal puesto en el predio, en el fondo, con un destare del 3% del peso vivo. El destare significa el descuento que se le hace al animal. Por ejemplo, un animal pesa 500 kilos, 3 por 5, 15, se le descuentan 15 kilos, que es el 3%, o sea, se pagan después 4,85. ¿Por qué? Porque se asume como un 3% de pérdida en sangre, en feca, en material intestinal. Por eso que se destaran. Este sistema se llama potrero romana, ¿ya? Y hasta ahí estaríamos listos con lo que es rebaño de carne. Vamos a ver ahora eh, lo que es sistema de producción de ovinos. Bueno, la explotación ovina del país es de interés por la magnitud de la actividad involucrada, el tipo de pradera que se ocupa y los productos que se obtienen. Gran parte de los pastizales que ocupan los ovinos generalmente ocupan suelos que difícilmente se pueden ocupar para otros cultivos o ganadería mayor, porque generalmente son suelos de mala calidad. A nivel nacional, el sistema básico de producción es extensivo y se diferencia entre regiones por la fecha de las distintas labores, como es el encaste, la fecha de parición, el destete de los lechones, ¿cierto? Y la esquila, ¿ya?
Vamos bajando. Bueno, alimentación de la hembra de cría. El periodo más crítico de la alimentación corresponde a la etapa, a la etapa reproductiva de la oveja y etapa de crecimiento de los corderos. El requerimiento nutricional de la oveja está afectado por el peso vivo individual, el estado de preñez, la etapa de lactancia, los cambios de peso y la calidad de los pastos y su disponibilidad. Por ejemplo, aquí dice el requerimiento energético de la oveja gestante aumenta en menos del 20% el requerimiento de mantención en el primer y segundo tercio de preñez. Sin embargo, en el último tercio, ya cuando el feto tiene un desarrollo marcado, el requerimiento aumenta casi al 80% del de mantención. Es decir, que la gestación de la oveja dura 150 días. Por lo tanto, es posible dividir la lactancia, o perdón, la gestación en 3 tercios de 50 días. ¿Qué quiere decir esto? Que una oveja gestante aumenta solamente un 20% su requerimiento entre el primero y segundo tercio de la preñez. Pero cuando llega al último tercio, es decir, los últimos 50 días antes de parir, este requerimiento sube al 80%, es decir, de lo de mantención. O sea, si necesitaba una cierta cantidad de mantención, ahora necesita el 80% más, porque la preñez crece muy rápido. Lo que pasa es que un corderito crece muy poco los primeros 2 meses, pero el crecimiento es muy marcado y muy acelerado en el último tercio de la preñez. Por eso es que ahí necesita mucho más. De hecho, un corderito entre los primeros, el feto del cordero o el feto de la oveja, ¿cierto? Entre los primeros 100 días pesa más o menos 800 gramos y de los últimos 50 días crece de los 800 gramos hasta los 3-4 kilos. Entonces el crecimiento es tremendo, es súper. Por eso es que necesita una mejor alimentación. Ahora, desde el punto de vista de la lactancia, durante las primeras 8 semanas de lactancia, es decir, 2 meses, el requerimiento energético de la oveja es casi 3 veces superior al de mantención. Es decir, la lactancia es lo que más la desgasta, es lo que más necesita. Y el destete ocurre frecuentemente a las 8 semanas de lactancia, es decir, cuando los corderitos tienen más o menos 2 meses. Y esta pérdida no tiene importancia siempre que el peso se recupere antes del próximo periodo de monta. Es decir, si los pastos están buenos, entonces la oveja se va a recuperar y no va a tener problemas para preñarse de nuevo. Por eso dice acá, para obviar el problema se recomienda suministrar a la oveja una alimentación especial desde desde la segunda a la tercera semana antes y durante el encaste para mantenerla en un plano de ganancia de peso. Esta práctica se llama flashing o flashing alimentario. Se puede realizar mediante el acceso de la oveja a una pradera artificial en buenas condiciones o suministrándole una pequeña cantidad de alimento suplementario. El flashing es una práctica que se hace 2 a 3 semanas antes y 2 a 3 semanas después del encaste, es decir, de cuando se juntan con los carneros para preñarse. Después del parto, la oveja puede tener una disminución de peso, sin que esto signifique mayor problema. Esta pérdida que ocurre durante la lactancia se debe a que el consumo de energía no es suficiente para cubrir los requerimientos. El consumo de forraje tiene cambio a través del año y pasa del 1,5 del peso vivo durante la época en que el animal se encuentra en mantención hasta el 4 o el 4,5% durante la primera parte de la lactancia, es decir, que come mucho más. Con frecuencia ocurre que un aumento progresivo del consumo que se produce durante la gestación disminuye en forma brusca antes del parto, dando origen a un balance negativo de energía. Este es un fenómeno que genera como consecuencia una rápida movilización de la grasa del cuerpo para cubrir la demanda de energía. Esto causa una enfermedad que se llama toxemia de la preñez, por la acumulación de cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos son desechos del uso de la grasa que pueden generar problemas porque producen intoxicación a nivel del cerebro. Para poder evitar este problema, cuando se produce la disminución brusca del consumo preparto, es necesario a la oveja darle algún suplemento de alto valor energético para que no tenga que recurrir a sus grasas, ¿ya? Vamos a detener la grabación para
que no se haga tan pesado el video.